Se ha avanzado en la legislación. Yo creo que es importante lo que el Estatuto de los Partidos señala sobre la necesidad de que todos los grupos políticos registren sus libros de contabilidad y permitan el examen transparente de sus ingresos y de sus egresos. Eso es fundamental para que haya equidad en la competencia. No podemos decir que tenemos un sistema democrático libre y competitivo en el cual unos grupos políticos llegan a invertir hasta 40, 50 y 60 millones de pesos para financiar la campaña de un solo senador, mientras que otros sectores políticos no pueden tener ni la décima ni la vigésima parte de un presupuesto de esa naturaleza para sus propias campañas. Eso debe ser reglamentado y debe ser definido en forma más precisa y exacta, por lo menos que haya, como se pretende por el Estatuto de los Partidos, transparencia en la verificación de esas tesorerías, o de lo contrario la democracia no puede avanzar, o por el contrario la democracia es una ficción, es un artificio, y nadie tiene entonces por qué sorprenderse que haya de nuevo sectores que acudan a la violencia porque se sienten a su turno agredidos por la falta de competitividad y justicia en la competencia misma de la democracia. No son temas nuevos. La inmensa mayoría de los países del mundo que han logrado en verdad desarrollar sus democracias representativas tienen normas sobre estas materias, y gracias a que tienen esas normas y a que las vigilan de manera celosa y permanente, han podido evitar que haya violencia política y sobre todo han conseguido que el tipo de Estado que los rige sea un Estado representativo, sea un Estado en el cual todos los sectores sociales piensan que pueden confiar el manejo de los conflictos económicos o sociales que puedan surgir en forma permanente. Pero además de la libertad, de la competitividad del proceso político en las elecciones, en el periodo de las campañas, como bien señalaba ayer el senador Héctor Polanía, también están los problemas del día de las elecciones, que no han sido resueltos y sobre los cuales hay graves interrogantes aún. Un censo electoral con fallas porque incluye cédulas de personas fallecidas todavía, porque incluye cédulas de personas que emigraron del país, que se fueron para Venezuela o para los Estados Unidos. La cantidad de colombianos emigrantes en los últimos 20 años fácilmente supera los 2 millones de personas. Buena parte de esas cédulas están dentro del censo electoral sin que se haya dado el paso verdadero y definitivo de lograr que el censo electoral sea limpio, transparente, auténtico en la representación de las personas con derecho al sufragio en el país. No hay cruces. La registraduría, por problemas presupuestales, no realiza cruces entre los censos electorales de una región y otra en Colombia. Y eso crea el peligro de que se usen duplicados para votar con una misma cédula en varios sitios. Son problemas que perturban la transparencia del sistema electoral. No es cualquier materia, es una materia esencial en la política. Ahí está la columna vertebral de la política en la democracia, el hecho de que el sistema electoral sea confiable, sea serio, sea rigurosamente imparcial y permita en verdad la representación popular sin ventajas ni discriminaciones en favor de ningún sector. Tampoco está asegurada en Colombia aún la libertad y el secreto del voto. No hay esas dos garantías fundamentales. Están afectadas por múltiples circunstancias en las zonas rurales y por factores de intimidación y condicionamiento en muchas zonas urbanas. Pero hay inclusive problemas en la propia registraduría, que no tienen nada que ver con la persona del señor registrador, que es una persona respetable, seria, imparcial, sino con la estructura misma del organismo de la Procuraduría, de la registraduría. Los delegados de la registraduría
en muchos municipios de Colombia no dan verdaderas garantías de imparcialidad. Hace un poco más de un año me visitó un dirigente guerrillero que ha actuado intensamente en el proceso de paz. Y en la conversación yo le manifesté, hay un punto muy importante, fundamental en esto, el comienzo de cualquier conversación. ¿Existe la sincera voluntad de incorporarse al proceso político institucional o es simplemente una estrategia para ganar fuerzas y en una contingencia posterior volver al proceso radical de la lucha armada? Me manifestó un problema fundamental, definitivo desde nuestro punto de vista, es el sistema electoral. Yo le comenté, yo le reconozco la importancia del problema, se la reconozco con la autoridad de un movimiento político que ha resuelto afrontar este proceso dentro de las instituciones y consciente de las desigualdades e interferencias que tiene ese sistema electoral, pero que entiende que a pesar de que sea estrecho el espacio, es necesario procurarlo y defenderlo, porque eso abrirá caminos definitivos de cambio en el país. Y le manifesté que era verdad, que existían fallas. Inclusive le comenté una muy concreta, le dije, acaba de pasar la campaña de 1984, y en los preámbulos de esa campaña el gobierno conformó una comisión de garantías. Resolvimos apelar a esa comisión para manifestarle que en 85 municipios de Colombia la relación entre el total de votos de los comicios presidenciales del 82 y el potencial electoral del municipio era altamente sospechoso, que eran municipios donde votaba más del 70-75%, lo cual contrastaba con el promedio de la población en forma muy grave. Hay son municipios del país, Pauna, en Boyacá, en donde vota el 100% del censo electoral. En el Águila y en el Cairo, en el norte del Valle, vota el 94 y 95% del censo electoral. Pero no es un problema conservador exclusivamente. Hay un equilibrio admirable entre liberales y conservadores en la materia, y la lista de 80 municipios incluye por igual municipios de hegemonía conservadora y de hegemonía liberal, en donde las proporciones de participación son las señaladas. Hay uno que me llamaba mucho la atención, Peque, en Antioquia, también pasaba del 90%. Y como me intrigó Peque, lo observé cuidadosamente. Y dije, mencionemos el caso de Peque como los demás 80 municipios para ver cómo va a proceder el gobierno. Y el gobierno anunció que nombraría delegados presidenciales. Y creímos nosotros que con eso habría una situación completamente nueva. Sin embargo, al terminar el proceso electoral, de nuevo en Peque hubo más del 85%, para sorpresa nuestra. Me contestó el líder guerrillero, no se sorprenda, doctor, porque nosotros vimos las denuncias de ustedes sobre lo que había ocurrido en Peque, o el riesgo que había allí de una participación superior al 85 y al 90%, y enviamos un comando guerrillero a Peque, que quemó urnas en Peque, y a pesar de eso hubo más del 90%, lo cual indica qué realidades hay ahí en el proceso de escrutinio, en el comportamiento de los delegados, en el comportamiento de los jurados, como los escrutinios que siguen siendo aritméticos. Y aquí hay varios senadores que saben qué ha ocurrido en escrutinios en los cuales sus propias curules han estado condicionadas por errores aritméticos de cifras irrisorias aparentemente, pero definitivas para decidir la asignación de la curul. En Ibagué tuvimos el año pasado un problema cuando en la suma de una página a otra de los escrutinios de Ibagué bastaba retirar una cifra para quitarle al nuevo liberalismo casi 2.000 votos. Son los métodos, son los factores que interfieren en la credibilidad de ese sistema electoral
y que crean riesgos de violencia. La violencia política, que es la que concentra estas reflexiones en el Senado, está directamente vinculada con la claridad, la transparencia, la autenticidad y la veracidad del sistema electoral. Y no se puede prometer nada en un proceso de paz serio y sincero si en estas materias no hay un esfuerzo auténtico de todos los sectores para que sea el pueblo quien defina la conformación del gobierno en Colombia, pero no maquinarias que tienen ventajas indebidas ni vicios que crean corruptelas y riesgos de confrontación. En ese mismo proceso de racionalización de la democracia, de racionalización de la política, se necesita que en Colombia haya más elecciones, que sean más frecuentes y que tengan más contenido. La concentración del poder en la presidencia de la República es antidemocrática. Las instituciones del 68, en la teoría del texto constitucional, son completas y equilibradas, pero en la realidad de su vigencia se han desequilibrado en forma grave. Y el hecho de que no hubiese habido comisión del plan, que no hubiese habido herramientas para organizar un sistema verdadero de fiscalización de las atribuciones del Ejecutivo, determinó que en Colombia se configurara lo que ya se ha llamado la monarquía presidencial. Ese es otro paso clave en el proceso de desarrollo de la democracia en el país. Reducirle las atribuciones al jefe del Estado, redistribuir poder, modificar ese sistema de competencias que convirtió al jefe del Estado en un monarca. O se cumple al pie de la letra lo que dice la Constitución del 68 para que funcione el sistema de instituciones equilibrado que allí se planteó, o se reforma ese sistema de instituciones, dado que no es posible llevarlo a la realidad por las interferencias que se han visto después de más de 17 años de vigencia de ese texto constitucional. Y se necesita la democracia local y cotidiana, no la democracia